Durante el reinado de Alfonso XIII, la situación en Portugal estaba bastante delicada. En 1908, el rey Carlos I y su heredero sufrieron un atentado que acabó con sus vidas, siendo puesto en su lugar su hijo Manuel II. Al año siguiente del atentado, Alfonso XIII y Manuel II firmaron un tratado de cooperación para defenderse de la presión de los republicanos. Pero un año después, el 5 de octubre, hubo una revolución en Portugal, depusieron a Manuel II y proclamaron la República. A partir de este momento hasta marzo de 1911, ya en el gobierno de Canalejas, hubo varios proyectos de intervención española en Portugal, unos con ayuda indirecta, ya sea política o material, a los monárquicos portugueses que estaban exiliados en Galicia, y otra un poquito más oficial, incluyendo al ministro de Estado, al de Asuntos Exteriores, que abogaba por una intervención militar en Portugal, sin la autorización y sin el conocimiento de José Canalejas. Al enterarse de este proyecto intervencionista, amenazó con dimitir y se puso punto final a estos intentos. Sin embargo, creó un mal rollo en las relaciones entre España y Portugal. Sin embargo, la cosa continuaría, la idea de hacerse con Portugal. Un poquito antes de que se iniciara la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII, en su visita a Francia, hizo la siguiente propuesta. España se aliaría en el conflicto mundial con Francia e Inglaterra a cambio de que le entregaran Portugal, ya fuera como una anexión territorial a España o simplemente que Portugal pasara a ser un protectorado español. No le hicieron ni caso, por supuesto, a Alfonso XIII. En el tema de Marruecos, los rifeños, a finales de 1910, ocuparon un territorio cercano a Melilla, y aquí el rey se involucró directamente, enviando a su ayudante, el general Milán del Bosch, y en poco tiempo dieron por finalizada la campaña. Eso sí, acabó con un reguero de 1.000 muertos, más de 3.000 heridos, y la zona española en Marruecos se amplió por un lado hasta Celuán y Nador y por otro lado hasta el Cabo de las Tres Focas. Esta nueva intervención y este conflicto en Marruecos volvió a provocar oleadas de protestas entre la opinión pública que no estaba muy de acuerdo con el conflicto marroquí, que fue silenciada con la ley de jurisdicciones, y por otro lado hubo denuncias de los militares por ascensos y condecoraciones que se consideraban injustificadas y que posteriormente no fueron nunca investigadas. En mayo de 1911 la cosa se complica aún más cuando Francia ocupa la ciudad de Fez. Esta ciudad era perteneciente a España, según se había acordado en la conferencia de Algeciras de 1906. Francia, supongo yo, que esperaba que España no hiciera nada debido a la situación por la que estaba pasando internamente. Sin embargo, al mes siguiente, el 9 de junio, hubo una respuesta contundente española ocupando Larache, Alcázar-Quibir, Arcila y los puertos del Atlántico, con el objetivo de hacerse con el control de Tánger, que era el verdadero objetivo de los franceses, ya que el que controlara Tánger tenía el control del estrecho de Gibraltar. Al mes siguiente, para complicar la situación aún más, Alemania ocupa Agadir, lo que se consideró siempre como una provocación a Francia. Rápidamente Inglaterra y Rusia mostraron su apoyo a los franceses y la cosa no fue a mayores, ya que en noviembre se abren negociaciones entre Francia y Alemania, ignorando totalmente a España en el asunto, y llegan a un acuerdo. Francia ampliará su territorio en Marruecos a costa de España y Alemania recibirá unos territorios en el norte del Congo.
Como consecuencia de estas negociaciones se firmó un tratado en Fez entre Francia y Marruecos el 30 de marzo de 1912, por el cual el sultán cede la soberanía de Marruecos a Francia, convirtiéndose este país en un protectorado francés. Alemania reconoce esta situación de que Marruecos es protectorado francés a cambio de recibir oficialmente los territorios del norte del Congo y también una colonia francesa en el África ecuatorial. En este tratado, España recibirá territorios en el norte y en el sur de Marruecos, lo que va a ser a partir de ahora el protectorado español. Estos territorios están separados por la bahía de Alhucemas. Además de los territorios, se le da una concesión para la explotación de minas de hierro en el Monte Ulsan a la compañía española de las minas del Rif. Y además se le da licencia para que construya un ferrocarril que conecte las minas. Días después del atentado que sufrió José Canalejas en Madrid, el 27 de noviembre de 1912, Francia y España ratifican el Tratado de Fez, que se hará oficial el 27 de febrero de 1913, donde se regulará el protectorado español. Junto a un representante del sultán, estará gobernado el protectorado por un alto comisario, que dependerá en lo político del Ministerio de Estado y en lo militar del Ministerio de Guerra y de Marina. Este alto comisionado, que puede ser un militar o un civil, estará auxiliado por 3 comités que tendrán jurisdicción tanto en lo militar como en lo civil. Por otra parte, se suprimió la Capitanía General de Melilla, que será sustituida por 3 comandancias: Melilla, Ceuta y Larache. Estas comandancias están desconectadas entre sí, al mismo tiempo que están descoordinadas, y están separadas entre medias por territorio hostil de las tribus rifeñas. Pronto surgirán problemas entre los generales de las comandancias y el alto comisario, ya que no admitían su autoridad militar en el protectorado de Marruecos. Como os he mencionado, días antes del tratado de la ratificación del Tratado de Fez entre España y Marruecos, el jefe de gobierno José Canalejas sufrió un atentado en la Puerta del Sol el 12 de noviembre de 1912. Cuando estaba mirando el escaparate de la librería San Martín, se le acercó por detrás el anarquista Manuel Pardiñas y le asestó 2 tiros de pistola a la cabeza que fueron totalmente mortales. Este atentado tuvo muchísima más repercusión política que el que sufrió Cánovas del Castillo. Y aunque nadie lo dijo, podemos decir que se alegraron casi todos. Los católicos, los socialistas, los anarquistas, los caciques, las familias ricas que ya no tendrían que mandar a sus hijos al servicio militar. En una palabra, con la muerte de Canalejas se van a acabar todas las reformas y España entrará en una fase de confrontación política. Canalejas había estado en Palacio a primera hora de la mañana con una audiencia con el rey y luego vuelve a su casa y sale ya andando de su casa camino del Ministerio de Gobernación. Se para ante el escaparate de una librería San Martín que había en la Puerta del Sol, esquina calle Carretas. A su espalda aparece un singular personaje que le asesta un pistoletazo en la parte posterior del cráneo. Se le acerca y le dispara varios tiros con un Browning, ¿no? Un revólver que usaban bastante los anarquistas. 2 disparos atraviesan el cráneo del presidente del gobierno. Una tercera bala estalla contra el escaparate de la librería y contra una sociedad en proceso de regeneración. Lo sorprendente es que a estas alturas de comienzo del siglo XX un presidente del gobierno no vaya con escolta de proximidad y escolta cerrada.
aunque tenía cierta protección, lo tuvo muy fácil porque se le acercó tremendamente. Los disparos que le produjo eran mortales de necesidad. El perpetrador del atentado se suicida. Esto es un comportamiento muy habitual en los anarquistas de acción, como se les llamaba, los dispuestos a perpetrar atentados. Asumen la suerte que van a correr, que es morir en cualquier caso, porque van a ser o ajusticiados por el Estado o bien mueren suicidándose, ¿no? Morir por la causa. El asesino suicida es trasladado moribundo a la casa de socorro. Fallece sin haber dicho palabra, pero sus pertenencias hablan por él. Portaba el retrato de una mujer con la dedicatoria a mi inolvidable Manuel. Un folleto de propaganda anarquista, característico de la llamada propaganda por el hecho. Un documento con el texto Conflagración Mundial, París, y su partida de nacimiento. Manuel Pardiñas Serrano, nacido en Huesca en 1886, acababa de asesinar al presidente. El 12 de noviembre de 1912, Canalejas es asesinado por el anarquista Pardiñas. No llegó a realizar las esperadas reformas políticas para democratizar el régimen. El rey Alfonso XIII y representantes de todos los partidos políticos acuden al Congreso de los Diputados, donde está instalada la capilla ardiente. El cortejo fúnebre, presidido por el monarca, acompaña el cuerpo del presidente hasta el panteón de hombres ilustres de la Basílica de Atocha, donde se le dio sepultura. Después del atentado se hizo un exhaustivo informe de quién era este señor y se supo que Pardiñas era un pintor decorador y parece que era muy bueno en su oficio. Era una persona bastante solitaria y taciturna, así muy reservada. Era un sospechoso casi podemos decir habitual dentro de este tipo de anarquistas de acción de aquella época que practica la propaganda por el hecho. Era un anarquista aragonés que hizo un periplo que hacían muchos obreros españoles que salían a buscarse la vida fuera de España y desde luego muchos anarquistas también. Fue primero a la Argentina, estuvo en Buenos Aires y allí estaba en 1909 cuando se produce la llamada Semana Roja en Argentina. Hubo una masacre de obreros durante una manifestación en una huelga y acto seguido un joven anarquista llamado Radovinsky pues atentó contra el jefe de la policía de Buenos Aires y lo mató. Pardiñas estaba en ese momento en Buenos Aires y ya estaba en los círculos anarquistas, no cabe ninguna duda, y por precisamente pensar el gobierno argentino que podía estar implicado, le expulsan y entonces va a Cuba, va a La Habana. Y allí efectivamente va a tener bastante relación ya también con los círculos anarquistas, que en gran parte eran obreros tabaqueros, por una figura muy interesante que es el lector de tabaquerías, que leía a los tabaqueros mientras trabajaban enrollando los puros, leía todo tipo de prensa y de libros, sobre todo de resistencia y de radicalismo obrero. Nada menos que a principios del año 12, en enero es cuando se tiene por primera vez constancia de que hay un personaje que se llama Manuel Pardiñas, que está en Estados Unidos y conoció en Estados Unidos a personajes fundamentales en la red
anarquista transnacional. En concreto me refiero a un anarquista catalán que se llamaba Pedro Esteve, que era un impresor que pasó casi toda su vida en Estados Unidos. Es decir, conoció a determinadas personas en Estados Unidos, en concreto en Tampa, que estaban intentando buscar a una persona de acción para precisamente mandarla a España y cometer un atentado. Se interceptó una carta que desde Tampa, en Florida, Pardiñas y otros anarquistas enviaban a un anarquista español, pero que estaba exiliado en Burdeos, en Francia, y le pedían recursos para viajar a España para atentar contra Alfonso XIII. El gobierno español va a conocer que este intento está en marcha y lo primero que hacen, lógicamente, es ponerse en contacto con la policía norteamericana y el gobierno norteamericano para pedir, por favor, vigilancia de este personaje. El problema es que Pardiñas es un personaje muy típico también entre esos anarquistas de acción. Es solitario, es taciturno, se relaciona poco, entonces no es alguien muy conocido. No lo encuentran, no consigue ni la policía ni un agente secreto de la policía norteamericana que estaba infiltrado, no lo encuentran, y realmente es impresionante porque es como una historia de espionaje, de infiltrados, pero siempre los anarquistas lograban burlar esa vigilancia, podían embarcar en un barco con un nombre falso, de forma clandestina, y de esa manera es muy difícil hacer un seguimiento y una vigilancia. Pardiñas llega a Europa y va directamente a Burdeos. ¿Por qué? El objetivo es entrevistarse con una persona en Burdeos que es íntimo colaborador y amigo de Pedro Esteve, de este personaje que hemos dicho que es el español anarquista en Estados Unidos más relacionado y más importante. Y va a ver a esta persona que se llama Vicente García, que fue corresponsal desde Francia y antes había estado en Inglaterra, corresponsal de los periódicos que Esteve publicaba en Estados Unidos, y Pardiñas le va a ver para intentar recabar algún fondo para continuar su viaje. Yo creo que la idea en principio era asesinar a Alfonso XIII, no tanto a Canalejas, seguramente en San Sebastián, cuando el rey estuviera pasando las vacaciones allí, y pasar de Burdeos a San Sebastián. Probablemente pensó que era una persona más fácil de acercarse a ella, Canalejas, que el rey. Cuando llega a Europa sí que ya se le localiza perfectamente y es objeto, Pardiñas, de un seguimiento exhaustivo por parte de un policía francés, ex policía francés, que se llama Monsieur Nicole, pero que trabajaba para el gobierno español, que vigilaba muy de cerca a Pardiñas. ¿Qué pasa? Que Pardiñas se dio perfectamente cuenta de que estaba siendo vigilado. Cuando ya se da cuenta de que no puede seguir en Burdeos porque la vigilancia es demasiado estrecha, se va a París. En París está un hermano suyo que no es libertario, es un carpintero, vive con el hermano y sigue siendo vigilado, pero como digo, Pardiñas sabe que es objeto de vigilancia y hace una vida, como digo, muy tranquila hasta que el gobierno español decide quitarle vigilancia porque, claro, no estaban tampoco completamente seguros de que este hombre realmente fuera a perpetrar un atentado.
El volumen de información obtenida sobre Pardiñas contrasta con la repentina invisibilidad del criminal dentro de nuestras fronteras. ¿Dónde se hospeda? ¿Cómo se comunica con la cúpula anarquista? ¿Por qué no levanta sospechas? De Pardiñas antes del atentado se sabe poco, lo cual llama la atención de la falta de capacidad de la policía para hacer un seguimiento eficaz de una persona evidentemente sospechosa de que iba a atentar contra alguna autoridad importante del país. Pudo establecer contacto con algún camarada y sobre todo llevar a cabo su objetivo. El día de autos, la voluntaria declaración de un ciudadano conmocionado arroja luz sobre los silenciosos pasos que dio el asesino en Madrid. Antes de irse a Argentina, luego a Cuba, luego a Estados Unidos, había trabajado en Zaragoza, por ejemplo, en varias obras importantes, y en Madrid parece que formó parte del equipo de decorador, pintor del Palace, del Hotel Palace, que entonces estaba a punto de inaugurarse. Y que era muy competente en su oficio. Ahora cobra sentido la última de las pertenencias que se encontró en el bolsillo del criminal. Una carta del Comité Internacional Anarquista consultándole si continuaba trabajando en las obras del hotel. Parece increíble que los anarquistas en general estuvieran tan bien informados, no ya de lo que pasaba en España, sino de lo que pasaba en el movimiento obrero y en concreto en el anarquista de todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo era esto posible? Básicamente se relacionaban con la correspondencia, escribían muchas cartas y tenemos la gran fuente maravillosa que es la prensa. Hay una enorme cantidad de cabeceras de periódicos anarquistas que se intercambiaban y iban en los barcos. Entonces esta transnacionalidad es muy importante para entender que estuvieran muy al tanto unos de lo que hacían los demás. ¿Qué ocurrió después del asesinato de Canalejas? La verdad es que una persona que había sido vigilada y que luego se había perdido su rastro y que finalmente cumple ese objetivo, el que ya se sabía que podía ocurrir, eso debió de crear un impacto muy fuerte. De hecho, el ministro de Gobernación dimitió y ya a partir del año 12 se crea la Dirección General de Seguridad y se van a profundizar las medidas de vigilancia más estrechas. Alfonso XIII nombra al conde de Romanones como el sustituto del fallecido José Canalejas. Según sus críticos, el conde de Romanones es el representante típico de los peores defectos del sistema de la alternancia. Conexión política con negocios, manejos electorales sucios y ser propietario de un cacicato, en este caso de Guadalajara. El conde de Romanones daba una imagen frívola. Se atrajo a los intelectuales y no mostró mucho interés en mantener la unidad del Partido Liberal. Al enterarse del nombramiento del conde de Romanones, Maura montó en cólera y envió un escrito dirigido al rey donde criticaba la función moderadora y arbitral del rey, y al mismo tiempo criticaba al Partido Liberal y se negaba a turnar con ellos, ya que no se habían desdicho de esos rumores de supuestas coordinaciones en los sucesos que ocurrieron en la Semana Trágica. En dicho manifiesto exigía un cambio en la política del rey y la retirada de la confianza a los liberales, si no amenazaba con el retraimiento del Partido Conservador en la vida política. Maura presentó su dimisión y con él marcharon 20 diputados. Estos serán los que en un futuro los conoceremos como los mauristas. El Partido Conservador no le siguió. Le abandonó y nombró a Eduardo Dato a partir de ahora como su jefe del Partido Conservador. En ese momento los mauristas, a los que podemos definir como gente de las ciudades, jóvenes y católicos, destrozaron retratos del rey en la sede del Partido Conservador y tuvieron enfrentamientos directos con los seguidores de Dato. Ante estos sucesos, el republicano Alejandro Lerroux hizo el siguiente comentario.
Hace muchos años que los monárquicos se pasan la vida torpedeando al rey. Los republicanos nos hubiéramos contentado con derribar la monarquía. Sin embargo, los monárquicos, cuando no les sirve, la deshonran. El conde Romanones tendrá un año de gobierno y más o menos será un continuador de la política, de las reformas de José Canalejas, pero dijéramos que no puso mucho empeño en ello. Nací en Madrid en 1863 en una familia noble y liberal. Mi abuelo había hecho fortuna en la emigración y mi padre había enlazado por matrimonio con la aristocracia. Estudié Derecho en Madrid y Bolonia. Nunca ejercí la abogacía y me dediqué a la política y a los negocios. Inicié mi carrera política a los 27 años en el ámbito municipal y fui alcalde de Madrid en los años 1894 y 1898. Gracias a la fortuna que hice en los negocios, me hice con título nobiliario, compré un periódico y formé una red clientelar en Guadalajara muy adicta a mi persona. Tras la muerte de Sagasta, disputé el liderazgo del partido con otros compañeros del partido. Me caractericé por el manejo del caciquismo, la manipulación electoral y las componendas políticas. Mis buenas relaciones con Alfonso XIII reforzaron mi liderazgo dentro del partido. Creo que pasé por casi todas las carteras ministeriales en mi vida política. Fui 3 veces presidente del Gobierno y también presidente del Congreso y del Senado. No estuve de acuerdo en la postura de neutralidad en la Primera Guerra Mundial que tomó el gobierno de Dato y me posicioné del lado de los aliados. Fui siempre muy leal a la monarquía. Cuando Primo de Rivera dio el golpe de Estado, me entrevisté con el rey para que convocara las Cortes suspendidas por el dictador. En esos momentos yo era su presidente. Su negativa a hacerlo no quebrantó mi fe en la monarquía. Cuando cayó la dictadura de Primo de Rivera, formé gobierno para intentar salvar la monarquía, restableciendo el sistema constitucional, pero fracasé, y fui el único de los ministros de la monarquía que escoltó al rey hacia su destierro. Participé en la Segunda República como diputado, donde defendí la figura de Alfonso XIII, y durante la Guerra Civil me aliené con Franco, y terminada esta, fui procurador en Cortes. Fallecí a los 87 años. Como os he dicho, el conde de Romanones fue un continuador del programa de José Canalejas, pero también os he dicho que no puso mucho empeño. La ley del candado no entró en vigor porque se pasaron el plazo de 2 años. Lo único que hizo Romanones en materia religiosa fue que los soldados no católicos no estuvieran obligados a asistir a misa y que los niños cuyos padres no quisieran no recibirían lecciones de catecismo en las escuelas. En cuanto al proyecto de mancomunidad catalana, lo presentó en el Senado, pero no hizo una gran defensa del mismo. 1/3 de los votos en contra partían de su propio partido, del Partido Liberal. Esto provocaría una escisión en el partido, fundándose el Partido Liberal Demócrata. Romanones no tenía el apoyo dentro de su partido y veía que todas sus iniciativas eran saboteadas por su enemigo, el señor García Prieto. Ante esta situación, Romanones intentó atraerse a los republicanos moderados de Melquiades Álvarez, cosa que al Partido Liberal no le gustó en absoluto. Durante su etapa de gobierno, Alfonso XIII sufrió un nuevo atentado en la calle Alcalá por el señor Sancho Alegre. Esta vez no se utilizaron bombas, sino un revólver, a lo que comentó el propio rey lo siguiente: «Prefiero los revólveres a las bombas. Los proyectiles de un revólver causan menos estragos. O te dan o tienes la suerte de esquivarlos. Pero de cualquier modo te evitan la responsabilidad de la muerte de racimos de espectadores inocentes». Después del periodo de vacaciones, donde las Cortes habían estado cerradas desde el mes de junio, se reabrieron el 25 de octubre de 1913 y lo hicieron con la presentación de una moción de censura. Lo que es curioso es que en dicha moción Montero Ríos, miembro del Partido Liberal, decidió que la votación fuera abierta, o sea que los diputados tuvieran libertad de votos.
La votación fue contraria a Romanones, que perdió por 107 contra 102 votos y dimitió. Con la dimisión de Romanones ponemos punto y final a este turno liberal, ya que Alfonso XIII le daría la jefatura de gobierno al conservador Eduardo Dato.